Entrevista que tenemos preparada para la noche de la jornada del día de hoy, para obviamente hacerles compañía en este momento. Y vamos a aprovechar porque estamos en este momento en comunicación telefónica. Vamos a continuar hablando sobre este tema de este conflicto con la cuestión de IOMA que tanto genera incertidumbre en nuestra comunidad. Y ahora estamos entonces en comunicación con el doctor Julio Dunogent, así que ha tenido la gentileza, la deferencia de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, todo bien por suerte. Bien, ¿qué nos puede contar o qué nos puede comentar a mí, a la audiencia, con respecto a la situación de IOMA, FEMEVA y los médicos de la provincia de Buenos Aires? Bueno, el convenio de IOMA en realidad data de 1957, cuando se creó el IOMA, y ahí empezó a funcionar juntamente con FEMEVA. Por supuesto que no todo es perfecto, pero a lo largo de todos estos años los pacientes pudieron tener libre elección de médicos, o sea que eso es bueno porque elige el médico que quiere que lo atienda. Hay un control del gasto, digamos, de la obra social por parte de FEMEVA, porque el dinero, o sea, piensa que son 1.300.000 usuarios, o sea, afiliados a IOMA en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos policías, médicos, maestros, empleados públicos, etcétera, etcétera. O sea que es muy amplio la cantidad de gente que tiene esta obra social, que brinda una función, o sea, atención de salud y de prevención, etcétera, etcétera, muy importante. Este convenio, como les estaba diciendo, estaba funcionando desde hace prácticamente 60 años largos, y últimamente en forma unilateral, y no es que esté defendiendo a FEMEVA, porque todo es perfectible, pero el hecho de dejar a los pacientes sin la obra social y contratar o policonsultorios, que uno no sabe qué médicos están atendiendo, no, tampoco estoy criticando eso, pero sin ningún tipo de control, con respecto estamos hablando al gasto, y dejar a los médicos de cabecera que han atendido a toda esta gente durante todos estos años, y en cierta manera, hasta sin su fuerte de trabajo, tiene, digamos, consecuencias para los pacientes, porque tienen sus médicos que los atienden, sus problemas de salud crónicos, sus problemas de salud agudos, algunos problemas muy graves, porque hay pacientes oncológicos, y lugares como en este momento, como en Navarro, la comunidad está, digamos, totalmente en contra de esta medida, ya que lo mandan a hacer atención en forma directa al hospital, un hospital que no daba una respuesta muy adecuada por la cantidad de gente. Imagínense ahora cómo se va a terminar colapsando. Entonces es un tema bastante complejo que creo que hay que abordarlo, tratarlo, tratar de buscar una solución. No, porque lo que uno termina pensando que acá es un problema de caja. ¿Me explico? No es para optimizar los recursos para que le llegue la salud mejor a la gente, sino es para poder utilizar, imagínense, son 350.000 millones de pesos, era del año pasado el presupuesto del IOMA, este año es un poquito más. Entonces hay cosas que a uno le hacen ruido, y lo que más ruido nos hace es el tema el daño que le hacen a la salud pública, estas medidas. Así que estamos muy preocupados y, por supuesto, tratando de tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para poder revertir esta situación. ¿Cree que es posible o factible que esto se revierta? Es una decisión política. Yo creo que en tanto y en cuanto las autoridades provinciales vean que la gente no está de acuerdo con estas medidas y que se sienten totalmente damnificadas por las mismas, y se manifiesten, por ejemplo en Navarro, el pueblo que se está manifestando diariamente, ha habido varias reuniones, interpelaciones al intendente, ahora el viernes hay otra a las 8:30 de la noche. Mañana hay una marcha y movilización a las 10 de la mañana. De la mañana. Creo que eso es importante, porque en realidad el gobierno tiene que ser para el pueblo. No, o sea, no puede ser que 4 personas decidan por el resto de la población. Me parece que esto es lo único que nos puede hacer reflexionar un poco con respecto a esta situación, que es totalmente dañina para esto. Y después vamos a ver las consecuencias, pero después veo cómo pasa.
los responsables van desapareciendo porque los cargos públicos desaparecen, pero los daños que se hace a la gente y a la salud, eso no desaparecen, lamentablemente. Entonces hay que prevenir eso. Bien, doctor, me gustaría cerrar la entrevista, que usted le pueda explicar concretamente y con sus palabras a la gente que está mirando o escuchándola en este momento, cuál es el problema central, el eje central de todo y por qué se ha generado este conflicto. El eje central de todo, que IOMA, en forma totalmente unilateral, decidió dar de baja un convenio que puede ser perfectible, puede ser mejorable, hay un montón de... y no dando una alternativa viable para la atención de la gente, porque por ejemplo, vamos al caso de Navarro. Claro. Ahora hacen un contrato directo con el hospital, un hospital que ya le digo no está en capacidad para atender en forma óptima a la población actual. Imagínense cuando tenga que atender a todos los afiliados de IOMA, que son la mayoría de los empleados públicos sin IOMA, se va a ver colapsado. Y aparte, esos pacientes que tenían su médico de cabecera que los atendía, que los controlaba, que iba, la libre elección del médico, que eso es también importante, o sea que ahora uno va a ir y lo va a atender no sabe quién, lo cual no estoy diciendo que no esté incapacitado ni mucho menos, pero hay que ponerse en el lugar de cada persona. Y algunos con patologías muy graves. Y hay algunos estudios que ahora se están retrasando en los lugares donde esos convenios cayeron, se dejaron de, digamos, cayeron por, ya le digo, por decisión del IOMA, y hay diagnósticos tardíos y hay cosas que a veces no pueden esperar mucho. Ya tuvimos la experiencia en la pandemia que se dejaron de atender enfermedades comunes, entre comillas, por lo del COVID, y después cuando se empezó a atender y a darle contención y tratamiento a esa gente, algunos ya era muy tarde, lamentablemente. Por eso todo creo que la experiencia es importante poder capitalizarla, ¿no? Y que no nos vuelva a ocurrir esto. Y creo que acá, ya le digo, aparte si uno ve cómo es el mecanismo de cómo se está manejando el IOMA, es un poquito un broker, o sea, ellos hacen el aporte de dinero, han hecho algunos intermediarios que son también del IOMA que reciben ese dinero y a su vez se lo pagan a ellos mismos en policonsultorios que son también esos mismos brokers. Entonces esas cosas es como que no son muy claras. Y lo peor de todo, porque usted dice, bueno, pero la atención con la gente va a ser excepcional, listo, me parece, pero no, todo lo contrario, ahí está el tema. Así que bueno, es un tema que me parece que va a haber que no dejar de prestarle atención. La salud es fundamental. Doctor, como siempre, gracias por su tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y esta visión sobre esta cuestión que es tan importante. No le escuché el último... No, que muchísimas gracias por estos apuntes, digamos, o comentarios en correlación con esta situación que es tan complicada, este conflicto entre IOMA, FEMEVA, los médicos y el gobierno, claro, que genera preocupación e incertidumbre en la comunidad. Exactamente. Lo que necesite, información que yo le pueda brindar, cuente conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias, chau, buenas noches. Bien, así pasaba entonces en la noche de hoy el doctor Julio Dugnot, quien es el presidente del Círculo Médico del Distrito 5.